semejante, pero no igual, porque vamos a tomar otros pasajes bíblicos donde nos vamos a apoyar en la enseñanza. Y déjeme decirle que estar en Cristo es solo el comienzo de la vida cristiana. Por eso, 2 Corintios 5:17, como empezamos el domingo la enseñanza, usted se recuerda, ese fue el versículo que tomamos para iniciar. De modo que si uno está en Cristo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese fue el versículo que iniciamos. Y de ahí fue la enseñanza. Entonces, una cosa es estar en Cristo y otra cosa es, ¿verdad?, permanecer. Porque cuando nosotros, según ese versículo, lo que da a entender el versículo que estamos viendo en la pantalla, está hablando de una persona que nació de nuevo. Por eso dice que es nueva criatura. Está hablando de una persona que aceptó a Jesucristo como su Salvador y ahora vive una vida nueva en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, ya las cosas malas que hacía ya no las hace, ya el pecado que practicaba ya no lo practica. Eso es estar en Cristo, eso es ser una nueva criatura. Entonces, una cosa es estar en Cristo, dejar las cosas que ya no las que hacíamos, ya no las hacemos. Eso es estar en Cristo. Ahora vamos a ver lo que significa es permanecer en Cristo. Pero permanecer en Cristo es un compromiso de vivir con Dios en santidad hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Ese es lo más difícil del cristiano, digámoslo así. Porque si usted se da cuenta, hay muchos que vienen a Cristo y están en Cristo un tiempo. Están en Cristo un tiempo. Y dicen, son hijos de Dios, ya viven una vida diferente. Pero cuando se apartan, ya no permanecieron. Siguen siendo hijos de Dios porque todo el que viene a Cristo, todo el que viene a Dios, Dios lo recibe como hijo. Pero a veces por el engaño del diablo y el pecado, hay personas que vuelven otra vez a vivir la vida que antes vivían y a veces peor. Pero viven como el hijo pródigo. Usted sabe la enseñanza del hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo de Dios, no dejó de ser hijo del Padre, más bien en la parábola. Él siguió siendo hijo del Padre, pero vivió una vida perdidamente. Le dijo al Padre, dame la herencia que me corresponde, y se la dio el Padre, y él se fue y la derrochó. Dice que con rameras la derrochó. O sea que ese hijo pródigo vivió una vida mundana, envuelta en el pecado, en la maldad, hasta que se acabó toda su herencia. Y cuando terminó su herencia, su dinero que le había dado su padre, dijo, ¿qué está pasando? ¿Cómo me pasó esto? Dice que volvió en sí. Dijo, bueno, me he quedado en la calle, me he quedado sin nada. Y yo recuerdo que allá mi padre, aún los que trabajan con él, los jornaleros que trabajan con mi padre, viven mejor que yo. Porque dice que él apacentaba cerdos y dice que deseaba comer lo que los cerdos comían. Dice, pero nadie le daba. Entonces, ese hijo pródigo es tipo de una persona que es hija de Dios, pero está apartada. Está envuelta en la inmundicia. Y Dios está esperando que venga al arrepentimiento y diga, estoy arrepentido y cometí un error. Y el Señor lo va a recibir. Eso es una persona que vino a Cristo, estuvo en Cristo, pero no permaneció en Cristo. Se fue y se apartó. Por eso uno le llama a las personas que no están en Cristo, uno les llama apartados. Cuando uno habla de una persona que un tiempo le sirvió al Señor y después ya no le sirve, ¿qué es lo que decimos? No, pues está apartado. Nunca decimos es un hijo del diablo. Nunca decimos, no, pues se va a perder, se va a ir al infierno. No, porque sabemos que está engañado. Sabemos que está engañada. Y lo que tenemos que orar para que el Señor lo vuelva a traer otra vez, como el hijo pródigo. Entonces se les llama apartados, que tienen conocimiento de la palabra, un tiempo estuvieron en Cristo, un tiempo estuvieron disfrutando de las bendiciones de Dios, pero el engaño, el pecado,
el engaño del mundo, los volvió a llevar otra vez de donde salieron, hasta que entiendan que Dios los está esperando otra vez y vengan a reconciliarse con Dios. Por eso la Biblia habla de que reconciliamos a las personas con Dios, porque son enemigos de Dios. Cuando hacen maldades, cuando cometen pecados, nos volvemos enemigos de Dios. Esas son las personas que estuvieron en Cristo, pero ya no están. Pero no dejan de ser hijas de Dios porque un día recibieron a Cristo. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle a Dios por ellos para que un día reconozcan y hagan lo que el hijo pródigo y vuelvan otra vez a la casa de Dios. Esos son los que están en Cristo, pero no permanecieron. Permanecer en Cristo es constantemente estar ahí. Vengan pruebas, vengan tempestades. Es como el que edificó la casa sobre la arena y sobre la roca. El que la edificó sobre la arena, vinieron vientos, tempestades y destruyeron la casa. También es tipo de la fe, que a veces nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la fe. Y el que fundó la casa sobre la roca, dice que vinieron vientos igual que al otro que la edificó sobre la arena, pero no cayó porque estaba bien fundamentada. Los problemas no lo hicieron volver atrás. Los problemas, no importó cómo vinieran los problemas, permaneció esa casa porque estaba bien fundada sobre la roca. Entonces, es lo mismo también. El que permanece en Cristo, aunque vengan las pruebas, las luchas, va a seguir allí. Entonces, hay que permanecer, hermanos. Hay que permanecer en Cristo. No se deje engañar. Acuérdense que el diablo viene a engañar. Y todas las personas que se apartan, todas las personas que están otra vez sirviéndole al mundo, están engañados. Porque el diablo les hace creer que es mejor allá afuera que estar en la casa de Dios, y no es así. Todos sabemos que eso no es así. Es un engaño. Es un engaño hasta que ellos entiendan qué estoy haciendo aquí. ¿Cómo estoy otra vez en las cosas del mundo? Entonces, es un engaño porque el diablo les ciega el entendimiento y necesita uno orar por ellos. Un ejemplo de estar y permanecer es el matrimonio. Voy a hablar del matrimonio, digamos de un matrimonio que es estable. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casaron y están casados. Cuando uno ve una pareja, dicen, no, esos están casados. Eso es están casados. Se unieron y se casaron y están casados. Entonces pasa el tiempo, pasan los años, las décadas. Vamos a poner un ejemplo, mi esposa y yo. Mi esposa y yo nos casamos en el 1993. Entonces, vinimos y estuvimos casados. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿y usted? No, pues permanecemos casados. Nunca nos hemos divorciado, porque hay quienes se divorcian y se vuelven a casar. Algunos que así, ¿verdad? Ha pasado. Se divorcian y se vuelven a casar con la misma persona. O sea, se recasan, pues. Entonces, pero en realidad deben estar casados hasta que la muerte los separe, porque ese es ¿verdad? Ese es el pacto. Bueno, pues viene siendo igual. Cuando estamos en Cristo, pero cuando permanecemos en Cristo es como el matrimonio, que es hasta que la muerte los separe. No podemos separarnos de Cristo, porque entonces vamos a estar apartados, como dije un momento. Entonces, si nosotros nos separamos de Cristo, es como cuando el matrimonio se separa. Entonces, ya cada quien agarra por su lado. Y con Cristo también, cuando una persona se aparta, es lo mismo también. Se aparta, entonces cada quien por su lado. Dios sigue siendo Dios, y el que pierde es el que se aparta de Dios, porque Dios... Todos necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Él. ¿Cuántos sabían eso? Usted no piense que, es que Dios me necesita. No, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Así es que nosotros somos los que debemos de buscar a Dios. Entonces, ese es el estar, eso es el permanecer. Es un pacto con Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tú renuncias a todas las cosas mundanas. Tú dices, ya no quiero vivir la vida mundana, ya no quiero seguir con los vicios, ya no quiero
hacer lo que antes hacía, ya no quiero tener el carácter que antes tenía, quiero tener el carácter de Cristo ahora. Y tú empiezas a hablar con Dios, tú empiezas a tener una relación con Dios, y entonces tú estás en Cristo y tú dices, yo quiero esta vida, yo no quiero la vida que antes vivía. Y eso es permanecer. Día con día tú estás anhelando más de Dios. Día con día tú te acercas a la fuente que es Jesucristo. Eso es permanecer. Si vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, es el versículo donde en realidad vamos a empezar la enseñanza. Aquí es donde empezamos la enseñanza. Lo demás fue por introducción. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Jesucristo. Eso es permanecer en él. Hay que andar como Jesucristo anduvo. Esto de entender de que hay que tener el carácter de Jesucristo. Jesucristo tenía misericordia, Jesucristo era amor, Jesucristo tenía compasión, Jesucristo predicaba el evangelio, Jesucristo era un modelo a seguir. Es por eso que sí debemos de andar como él anduvo aquí. Sabemos que él hacía muchos milagros, sanidades, él era Dios. Él dice que podemos hacer las cosas que él también hacía, aún más de lo que él hacía. Pero lo más importante, lo que da a entender ese versículo, es que debemos de andar en amor. Como Jesucristo nos amó, así también tenemos que amarnos los unos a los otros. Tener el carácter de Cristo, eso es estar en Cristo, tener su carácter. Por eso el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces no es lo mismo estar en Cristo, porque tú estás en Cristo y puede ser que después te separas, pero permanecer es que hay que andar como él anduvo. Hay que ver las escrituras, cómo Jesucristo caminó en este mundo. Hay que conocer la vida de Cristo. Es por eso que es necesario que cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, cuando venimos al arrepentimiento, tenemos ahora que llenarnos de la palabra, del conocimiento de la palabra. Porque si no conocemos la palabra, ¿cómo nosotros vamos a imitar a Cristo? Entonces tenemos nosotros que conocer el carácter de Cristo para imitarlo. Entonces tiene que andar como él anduvo. Si alguien permanece en él, debe de andar como él anduvo. Entonces este es un caminar diario porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas para vivir el carácter de Cristo. Y es un procedimiento porque no es de la noche a la mañana, todos sabemos eso. No de la noche a la mañana vamos a tener el carácter de Cristo. En realidad nunca vamos a tener el carácter de Cristo, pero sí vamos a imitar lo que él hacía. Vamos a tratar de ser como él es. Él tenía compasión, como dije, él amaba, él tenía misericordia. Entonces, hay que imitar el carácter de Cristo para permanecer en Cristo. Según el diccionario, yo quise investigar más acerca de lo que esa palabra significa, permanecer. El diccionario de la lengua española, permanecer significa mantenerse en el mismo sitio o en el mismo estado. Eso es lo que significa permanecer, mantenerse en el mismo sitio o en el mismo estado. Tú vienes a Cristo, estás en su presencia, estás en sus caminos, hay que permanecer, estar allí en ese mismo lugar, estar en el mismo sitio. Cuando pasan los años y tú ves una persona que te conoció cuando empezaste en los caminos del Señor y pasan los años y ya uno ya está ancianito, entonces te pregunta, ¿y todavía estás en Cristo? ¿Todavía eres hijo de Dios? Todavía estoy ahí, todavía permanezco ahí. Eso es permanecer. Que pasan los días, los meses, los años y permanecemos en Él. Estamos allí buscando parecernos a Cristo, porque Él es el modelo a seguir. Eso es permanecer en Él. Hay que andar como Él anduvo. Hay que imitar lo que Él hacía. Y claro, va a ser un sacrificio porque Jesucristo se sacrificó también para vivir una vida en santidad. Él le decía al Padre en su oración,
Dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, hablando de sus discípulos. Él tenía que hacer un esfuerzo también para vivir en santidad, aunque Él es santo. Para hacer lo que Él hacía, Él tenía que tener comunión con el Padre. Él tenía que orar a Dios, tenía que tener comunicación con Dios, con el Padre. Así también nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. En una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y Juan les enseñó el Padre Nuestro. Y es un modelo para que nosotros también empecemos a orar así, como el Padre Nuestro. Es un patrón para nosotros orar, tener comunión con el Padre. Por eso el Padre Nuestro es esencial que nosotros conozcamos esa oración. Y de ahí nosotros seguir con lo que queramos nosotros pedirle a Dios o decirle a Dios en oración. Entonces, eso es permanecer. Así como Jesucristo andaba, así es ese carácter que debemos nosotros seguir. El carácter de Cristo como Hijo de Dios. Él buscaba la comunión con el Padre. Así también nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Y especialmente en estos días que estamos viviendo. Hay rumores de guerras, como se dice en las noticias. Escuchamos todo. Si vamos a orar, hay que orar más ahora. Dice Jesucristo que debemos de orar sin cesar. Y que debemos de orar en todo tiempo. Y que estar siempre velando y orando. No debemos nosotros de bajar la guardia en la oración. Y Jesucristo oraba todos los días al Padre. Entonces tenemos que imitar a Jesucristo. Acerquémonos a Dios cada día en oración. Porque los días son malos y no sabemos qué va a pasar de aquí para adelante. Y tenemos nosotros que estar alerta. Antes era el coronavirus, que tenía a todas las personas atemorizadas, que qué va a pasar. Ahora ya no se habla tanto del coronavirus, ahora se habla de la guerra. Entonces siempre hay algo que está amenazando la paz del mundo y nosotros tenemos que estar siempre en constante oración. Y Dios permite todas estas cosas porque todo lo que está sucediendo es profético. Ya Jesucristo lo había dicho en Mateo capítulo 24. Pero dice que la iglesia tiene que estar siempre velando y orando. Porque Jesucristo nos enseñó a orar, a tener comunión con el Padre. Entonces no debemos nosotros de descuidar la oración, de descuidar la comunión con el Padre. Porque entonces no vamos a imitar a Cristo, sino que vamos a hacer lo que queremos. Y si somos hijos de Dios, hay que andar como Él anduvo. Hay que permanecer como Él anduvo, como dice ese versículo. Vamos ahora al el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Allí Jesucristo está hablándole a los judíos. Había unos judíos que se convirtieron cuando les predicó la palabra. Y en este versículo les dice, y dijo entonces Jesús a los judíos, o sea que estos no eran sus discípulos, estos eran judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecieres en mi palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra, en las escrituras, verdaderamente somos discípulos de Cristo. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es vivir la palabra. Es vivir lo que está escrito aquí, en su palabra. Eso es permanecer en su palabra. Así como los judíos tenían que permanecer en la palabra si querían ser sus discípulos, así nosotros también, gentiles, debemos nosotros permanecer en su palabra si queremos ser sus discípulos. Tenemos que vivir su palabra, tenemos que tener fe en su palabra, que su palabra es verdad, creer y vivirla. Vayamos ahora a ese mismo libro de Juan, pero vamos al capítulo 15 y vamos a leer del 1 al 10, versículo por versículo. Y nos vamos a brincar a otros versículos más adelante para hablar de lo que es permanecer en Cristo. Porque aquí Jesucristo está hablando de Él mismo, pero Él se compara con una vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí menciona al Padre. El Padre es el dueño de la viña. Él se pone ahí de ejemplo que Él es una viña, una vid, y que el Padre es el dueño de la viña.
Entonces dice, mi Padre es el labrador, Él es el que trabaja la viña. Y dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que está hablando ahí de esa planta, los que trabajan en los viñedos, yo he hablado con personas que trabajan en los viñedos. Hay un trabajo que le llaman desaige y también otro trabajo que le llaman poda. Apodan la planta y también la desaijan. Y lo que hacen ellos en la poda y en desaijar es que le están quitando la rama que saben ellos que no va a dar fruto. Esa rama está de más. Ellos empiezan a cortarle ramitas y todo lo que ellos saben que no va a servir, ellos lo van cortando, porque ellos ya saben cuál es la que va a dar buen fruto y cuál no va a dar un fruto. Y ellos, eso es podar y eso es desaijar la vid. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo, limpiándola para que en el tiempo, cuando ya empieza el fruto, que se cargue de fruto la vid, la planta. Entonces dice que todo pámpano que en mí, o sea, toda rama, un pámpano es como una rama de la vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todos los hijos de Dios, todos los que estamos en Cristo, estamos supuestos a dar fruto. Todos debemos de dar fruto. Porque si tú no estás dando fruto como cristiano, entonces estás de más y te pueden cortar como una rama que se va a echar al fuego, como dice más adelantito. Entonces todo hijo de Dios debe de dar fruto. Es por eso que dice Jesucristo, no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No todo aquel que dice yo soy hijo de Dios, si no da fruto, simplemente es falso lo que dice si dice que es hijo de Dios. Por eso todo hijo de Dios tiene que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Aunque sea poquito, pero tenemos que dar fruto. Se tiene que ver la diferencia entre nosotros y los que no son hijos de Dios. Se tiene que ver la diferencia, porque no somos perfectos, vamos a decirlo. Lo sabemos que no somos perfectos, pero tiene que haber luz de Cristo en nosotros. Tiene que haber sal de Cristo para la tierra que este mundo necesita. O sea que nosotros tiene que haber algo, tiene que haber tan siquiera un fruto. Pero dice que se limpia, si ya está dando fruto, dice que se limpia para que dé más fruto. Dios espera que nosotros como pámpanos demos más fruto. Que si tú estás dando poco fruto, Dios no está conforme, Él quiere que des más fruto. Dios nunca te va a decir, ya es suficiente, ya con todo el fruto que tú das, ya no te pido más. Dios siempre va a pedir que demos más. Dios nunca nos va a decir, ya basta, ya estuvo bien, ya así, ya calificas. No, Él siempre va a pedir que demos más fruto. Entonces es por eso que siempre Dios nos está limpiando. Siempre nos está limpiando y su palabra es como una espada que va cortando. Entonces nos va quitando las impurezas que nosotros tenemos para que podamos dar más fruto. Es por eso que hay personas que son más consagradas, personas que son más sometidas a la palabra de Dios. Y dices tú, esa persona en verdad sí ama a Dios, esa persona en verdad sí tiene frutos de hijo de Dios. Y es por eso que uno ve la diferencia. Hay unos que dan más fruto que otros porque se consagran más. Pero todos estamos supuestos a dar frutos, aunque sean poquitos. Y yo he notado que, hablando de la fruta, de los árboles frutales, yo he notado que un árbol que da fruta, ese árbol donde el sol le da más fruta que donde no le da. Si usted tiene una mata de mango, nosotros en mi casa tenemos una mata de mango, que por cierto está floreando, a ver si da muchos mangos este año. El año pasado dio bastantes. Entonces, donde le pega el sol, es donde tiene los mangos. Yo todavía tengo fotos en mi teléfono que se las mandé a mi familia. Entonces, todo donde le pega el sol, ese mango, están los mangos que se antojan y está para el lado de la calle. Entonces, toda la gente que pasa, pues mira los mangos y a veces nos dicen que si les damos mangos, está bien. Siempre se los damos a la gente que pide. Entonces, todo árbol por donde el sol le da, es por donde va a dar más fruto. Porque el árbol necesita fruto, necesita sol, necesita luz. Y donde da la sombra, da muy poquito.
da uno que otro. Y así son los árboles frutales. Donde más les da el sol es donde más fruto dan. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesucristo es la luz. Él es el que nos da luz. Y necesitamos buscar de su presencia para dar más fruto. Por eso una persona que anda en oscuridad, que anda haciendo cosas malas, que anda buscando agradar a la carne, en realidad no está buscando la luz. Está buscando las tinieblas, y es por eso que a veces dan pocos frutos, porque andan haciendo cosas que no deben de hacer. Andan por ahí pecando así a escondidas, aunque son hijos de Dios, y sí dan algunos frutos, pero no les da la luz de Cristo completamente. Es por eso que están como en oscuridad y no pueden dar mucho fruto. Pero si tú te arrimas a la luz de Cristo te va a alumbrar y vas a dar más fruto, porque vas a estar cerca de la luz de Cristo, cerca de la luz, y vas a producir bastante fruto. O sea que eso depende de nosotros. Acércate a la luz de Cristo, acércate a Dios, y Dios te va a iluminar, Dios te va a alumbrar más y vas a dar más fruto. Pero si tú te andas escondiendo por ahí haciendo cosas malas, pues es como la rama que está en la sombra, que va a dar un manguito por ahí medio, ahí no muy bueno, porque el sol le da calor y se pone mejor la fruta. Pues así viene siendo, así más o menos. Yo en este día estoy meditando lo que es ese versículo, que cuando damos más fruto es porque la luz de Cristo, estamos más cerca de Cristo, estamos más apegados a Cristo, y naturalmente vamos a dar más fruto. Se nos va a hacer fácil dar más fruto cuando estamos pegados y buscando el calor del Señor, el calor del Espíritu Santo, la luz de Cristo allí alumbrándonos. Vamos a dar más fruto. Todo depende de nosotros. Ahí está el árbol, estamos pegados, pero el que se esconde para hacer cosas que no debe hacer, pues solamente se le va a ver uno que otro fruto por ahí. Pero Dios quiere que demos mucho fruto. Dios quiere que todos demos bastante fruto, abundante fruto. Es por eso que dice este versículo 2. Dice que lo limpiará para que dé más fruto, para que lleve más fruto. Sigamos leyendo porque hay más versículos, vamos a leer hasta el 10. Usted va a ver mucho la palabra permanecer, por eso escogí este capítulo y luego vamos a ir a Primera de Juan, donde empezamos, para que usted se dé cuenta que Dios quiere que permanecemos, y cuando tú permaneces en Dios vas a llevar mucho fruto y en realidad vas a tener el carácter de Cristo si siempre permanecemos en Cristo. Dice el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Les dice a sus discípulos, ya cuando tú eres salvo, la palabra de Dios te ha limpiado. Estás limpio, pero quiere Dios limpiarte más, quiere Dios limpiarnos más. Y sigue diciendo el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en Cristo, porque si tú te apartas de Cristo, como estamos hablando al principio, el que se aparta de Cristo es como que se corta y se va de la rama, se corta de la vid, y entonces no va a dar fruto, porque separados de Cristo no vamos a hacer nada. Por eso las personas que se apartan o que dicen que están apartadas ya no llevan fruto, porque no pueden dar fruto. ¿Cómo van a dar fruto si están cortados de la vid? Ellos mismos se separan. Entonces tenemos que seguir en la vid, tenemos que estar pegados a la vid para seguir dando fruto. Tenemos que permanecer ahí. Permanecer en mí y yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar un fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El 5 dice, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Tenemos nosotros que estar pegados a Cristo, y Cristo tiene que estar en nosotros también. Tú estás en Cristo, Cristo está en ti, como dije también el domingo pasado. Cuando tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Pero tú no te puedes separar de Cristo, porque Cristo va a seguir siendo Cristo, pero tú separado de Él, nosotros separados de Cristo, no vamos a poder hacer nada. ¿Ves una persona que está apartada? No tiene ningún fruto, porque está apartada. No puede dar fruto, aunque quiera.
porque separado de Él no podemos hacer nada. Por eso tenemos que permanecer en Él para seguir dando fruto, aunque sean pocos. El 6 dice, el que en mí permanece será echado, dice, el que en mí no permanece, en otras palabras, el que se aparta, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está hablando de una condenación cuando una persona se aparta y no vuelve a conectarse. Hablamos del hijo pródigo. El hijo pródigo vino y el padre lo recibió. Pero una persona que se aparta y nunca vuelve a conectarse con la vid, nunca vuelve al Padre, se puede perder, como dice ese versículo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso cuando tú permaneces en Cristo, todo lo que tú pides, todo se te va a dar porque tú permaneces en Cristo. Y no vas a pedir cosas que no son. Tienes que pedir cosas porque como tú estás en Cristo y Cristo está en ti, entonces tú vas a saber cuál es la voluntad del Padre. Y no vas a pedir cosas que no son. Vas a pedir cosas que agradan a Dios, cosas que tú necesitas, cosas que en realidad van a ser de bendición. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque vas a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque tú estás en la voluntad de Dios. No vas a pedir cosas que no debes pedir, pero si pides conforme a la voluntad de Dios, Dios te las va a dar. Dios nos va a dar lo que necesitamos, porque estamos en Él y Él está en nosotros. El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros llevamos mucho fruto. Es por eso que le digo, es bueno llevar mucho fruto. Cuando tú tienes poco fruto, no estamos glorificando al Padre como debemos glorificarlo. Entre más fruto tú des, entre más apegado a la vid tú estés, entre más te acerques a la luz de Cristo, más vas a glorificar al Padre con los frutos que tú das. Porque el Padre va a decir, este verdaderamente me ama, este verdaderamente se ha negado a sí mismo, ha llevado su cruz y hace mi voluntad. Entonces va a estar la persona cargada de frutos y va a glorificar al Padre. Es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso Dios pide que llevemos mucho fruto para glorificar al Padre. El 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hay que permanecer en el amor de Cristo. Ya Jesucristo no está aquí, Él está a la diestra del Padre, pero Él está entre nosotros. Nos une el Espíritu Santo, nos une el amor entre nosotros. Y Dios quiere, y Jesucristo quiere que permanezcamos en su amor. Dice, un mandamiento os digo, que os améis los unos a los otros. Ese es el segundo mandamiento que Dios dice en su palabra. El primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. En esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Entonces, Jesucristo quiere que nos amemos los unos a los otros y que permanezcamos en su amor. Cuando nosotros nos amamos como iglesia, estamos en Cristo y permanecemos en Cristo porque nos amamos los unos a los otros. El 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos de Dios es guardar su palabra. Si vivimos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos permaneciendo en Dios. Cuando tú vives la palabra, cuando no solamente la escuchas, dice el apóstol Santiago que seamos oidores y hacedores de la palabra. Cuando tú escuchas la palabra y la vives, entonces tú estás permaneciendo en Cristo. Estamos permaneciendo en Cristo cuando nosotros vivimos la palabra, la escuchamos y la llevamos a cabo. Entonces estamos permaneciendo en Cristo, porque le estamos viviendo. Es lo que está diciendo ese versículo, y permanecemos en su amor.
Vamos a brincarnos ahora al versículo 16 y luego al 17 de ese mismo capítulo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí hay algo muy importante. Dice que nosotros no elegimos a Cristo, Él nos eligió a nosotros. Él fue el que nos rescató. Él fue el que nos buscó. Nosotros estamos perdidos, pero Él nos encontró. Entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sí, tenemos que seguir permaneciendo en Él, para que así cuando nosotros le pidamos a Dios, hagamos una petición, Él va a escuchar nuestra petición. Por eso necesitamos permanecer en Él, porque tenemos confianza cuando nosotros vamos delante de Él en oración, en pedirle, Señor, mira esta situación. Es por eso que yo tengo confianza en Dios cuando algo está mal. Señor, si es tu voluntad, bueno, y si no, también. Pero yo me siento con mucha confianza para decirle, Señor, yo he permanecido en ti, he permanecido en tu palabra hasta aquí, y lo que sea tu voluntad, yo lo quiero hacer, y si tú quieres bendecirme, está bien, y si no, también, yo como quiera, te voy a servir. Porque tenemos confianza en Dios cuando permanecemos en Él. Tenemos la confianza de que podemos pedirle a Dios, porque estamos en Él, permanecemos en Él. Entonces, eso es permanecer en Él, que tenemos confianza aún para ir delante de Él. Y aún si pecamos también, como en otro versículo que vamos a leer más adelantito, en realidad Dios está de nuestro lado, porque permanecemos en Él. El 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Si permanecemos en Él, nos vamos a amar unos a otros. Si no permanecemos en Él, no nos podemos amar, porque el amor viene de Dios. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, decimos amar a la persona con la cual nos vamos a casar. Y sí es un amor que en realidad sentimos. Es un amor que sentimos cuando andamos con alguien que va a ser nuestra esposa o va a ser el esposo. Sí amamos, pero cuando venimos a Cristo, amamos verdaderamente como Dios manda, como Dios dice que debemos de amar. Aprendemos a amar. Cuando yo me casé con mi esposa, yo la amaba, decía, esta va a ser la mía, esta va a ser mi esposa. Esta va a ser para siempre, dije yo. Dije, ya no voy a buscar más, esta es. Y yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Pero yo no estaba titubeando, ¿qué será? ¿Qué no será? ¿Qué tal si? No, yo dije, esta es, con esta me quedo, ya no voy a buscar más. Pero ahora que tengo el conocimiento, ahora la amo más. ¿Por qué? Porque ya tengo conocimiento. Y Dios me dice que nos amemos los unos a los otros. Y con más razón, mi propia carne, porque dice en Efesios que cuando somos marido y mujer, somos una sola carne. Entonces, amamos cuando no tenemos el amor de Cristo, amamos como ama el mundo, pero cuando venimos al conocimiento, verdaderamente amamos, que en las buenas y en las malas, verdaderamente estamos ahí, amándonos como Dios dice, y en todas las áreas, como hermanos, como iglesia, porque permanecemos en Él. Entonces, tenemos el amor de Dios y podemos amarnos, como Dios dice que nos amemos. Volvamos otra vez a Primera de Juan capítulo, ahora vamos al capítulo 2 también, pero ahora vamos al 24. Ahí vamos a terminar en Primera de Juan, pero también Primera de Juan como el capítulo 15 que acabamos de leer de Juan, el Evangelio según San Juan. Aquí también en Primera de Juan también habla mucho de permanecer. Y vamos en estos 10 minutos que me quedan, a hablar de los versículos en los cuales aparece aquí el permanecer. El permanecer, habla mucho de permanecer en Cristo. Juan 2:24 dice, 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? Su palabra, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es verdad,
que Él es nuestro Salvador. En todo lo que hemos oído desde el principio dice, permanezca en vosotros, que tiene que permanecer en nosotros esa verdad. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Si los que escuchamos en el principio la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en Dios. Acuérdense que la palabra de Dios, la palabra es Dios. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, la verdad permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en Él, porque estamos ligados a Dios con la palabra de Dios. Estamos ligados, estamos unidos. Entonces vamos a permanecer en Él cuando nosotros vivimos la palabra. El versículo 27 y el 28 de ese mismo capítulo dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción, todos recibimos la unción de Dios. Cuando venimos al conocimiento, aceptamos a Jesucristo, todos venimos y recibimos la unción de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tenemos la unción de Dios. No creo que la unción solamente la tienen los grandes ministros, los evangelistas. A veces creemos que la unción la tienen solamente los apóstoles, los evangelistas, los grandes hombres de Dios. La unción la tenemos todos, porque tenemos la unción de Dios. Al momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, eres una nueva criatura. Tenemos la unción del Santo, como dice ese versículo. Todos tenemos la unción. Lo que pasa es que cada quien tenemos diferente ministerio, pero la unción la tenemos todos. Y esa unción nos une a Dios y nos hace permanecer en Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, nosotros recibimos de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña, permaneced en Él. Permanezcamos en Él, porque la unción de Dios nos une también y permanecemos en Él. El 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay que seguir permaneciendo en Él, porque cuando Él venga por su iglesia, no nos alejemos de Él avergonzados. Como el que se aparta, estuvo en Cristo y se apartó, esa persona, si viene el Señor, se va a quedar. Se va a alejar avergonzado. ¿Por qué? Porque un tiempo creyó, un tiempo estuvo en Cristo, pero no permaneció en Cristo. Por eso aquí nos pide el apóstol Juan que permanezcamos para que no nos alejemos de Él avergonzados cuando venga en su venida. Cuando venga a levantar su iglesia, que no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que permanecer en Él. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 6 de ese mismo libro. 1 Juan 3:6. Estamos hablando de lo que es permanecer en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí da a entender que una persona que viene a Cristo, una persona que está en Cristo, una persona que permanece en Cristo, no va a tener la tendencia de estar pecando. No va a tener una práctica de pecar. Porque el versículo anterior, si no me equivoco, habla de que el que practica el pecado es del diablo. Pero aquí dice que todo aquel que permanece en Él no va a pecar, no va a practicar el pecado. Sabemos que vamos a caer en tentación algún día, alguien cae en tentación, se tropieza, pero no está practicando el pecado, simplemente cayó en un error. Y lo que pasó fue que tropezó. Por eso todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca deliberadamente, que le gusta pecar. Eso da a entender ese versículo. No le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué?
porque no le importa pecar. Sigue pecando como si nada. Entonces no le ha conocido ni permanece en él. Simplemente dice que es hijo de Dios, pero sus evidencias son de que no es hijo de Dios. Por eso todo hijo de Dios no debe de practicar el pecado. Vamos al versículo 9. Estamos viendo todos los versículos que hablan de permanecer en él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este era el versículo que les dije, que hay uno que dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es hijo de Dios, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Porque tenemos a Dios en nosotros. Entonces no vamos a practicar el pecado, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, cuando una persona va a pecar, se acuerda de que es un hijo de Dios. Y aunque caiga en una tentación, pero después dice, oye, yo no puedo seguir haciendo esto. Yo no puedo seguir pecando, yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y se arrepiente porque sabe que no puede pecar porque es hijo de Dios. Entonces tiene que permanecer en Dios. Y dice que si pecamos tenemos un abogado, ese mismo capítulo 2, el versículo 1 y 2 que leímos la otra vez el domingo, que si pecamos tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Así es que nosotros, los hijos de Dios, los que permanecemos en Dios, no estamos supuestos a practicar el pecado. Porque si una persona que dice ser hija de Dios practica el pecado, deliberadamente le gusta pecar, entonces no es nacido de Dios. No permanece en él. Entonces el que permanece de él, en Dios, en Cristo, no va a practicar el pecado. Vamos ahora al versículo 24. Todo aquel que es nacido de Dios, perdón, el 24 no se cambia. 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que vive la palabra va a permanecer en Dios y Dios va a permanecer en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos el Espíritu Santo. Como tenemos el Espíritu Santo, Dios permanece en nosotros. Y nosotros permanecemos en Él. Estamos ligados, como dijimos hace rato. Estamos unidos porque nos une el Espíritu Santo a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, estamos unidos, permanecemos en Él. Entonces no tenemos deseos de ir a pecar, como el que no es hijo de Dios. Vamos ahora al capítulo 4, pero versículo 16. Y en realidad ahí vamos a terminar. Estos son todos los versículos que habla de permanecer en Cristo. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si tú amas, tú permaneces en Dios. Y Dios permanece en ti, porque tú estás dando frutos de que amas. No tenemos que tener temor cuando nosotros somos hijos de Dios y llevamos fruto de que no somos hijos de Dios. Aunque tengamos fallas, aunque tengamos debilidades, pero nos une el Espíritu Santo a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. De tal modo que nosotros solamente estamos dando fruto porque Dios está en nosotros. Se nos hace fácil dar fruto cuando Dios está en nosotros. Cuando estamos unidos se nos hace fácil dar fruto porque Jesucristo es la vid. Nosotros solamente estamos unidos a Él, permanecemos en Él. Y automáticamente salen los frutos, brotan los frutos. No nos tenemos que esforzar porque ya están allí. Automáticamente vamos a dar fruto. Porque el que produce los frutos en nosotros es Jesucristo, es la vid. Entonces tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en la vid, en el árbol que es Jesucristo, para seguir dando frutos y acérquese a Dios. La luz de Cristo, acuérdese que la luz donde alumbra, ahí va a dar más fruto el árbol. No se esconda por allí, no ande por allí escapándose, por allí haciendo cosas indebidas, porque en realidad vas a estar como en la sombra donde la luz no va a entrar y no vas a dar mucho fruto. A lo mejor se te va a ver uno que otro fruto por allí, no, pues es un hijo de Dios, pero en realidad
no da tanto fruto. Acércate a Dios, acércate a la luz, acércate a Cristo. Busca su presencia, ora a Dios. Buscamos el rostro de Dios para que la luz de Cristo alumbre nosotros y podamos abundar en frutos, y así glorificamos a Dios con los frutos abundantes que debemos de dar. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra. Este ha sido el mensaje, hermanos. A tiempo terminé. Primer servicio que vamos a salir a las 9. Acuérdense, todos los miércoles vamos a salir a esta hora, a menos que Dios haga otra cosa. Pero ahora ese es el horario para que podamos llegar y descansar. Los niños van a ir a la escuela el día de mañana, y así pues para que ellos también descansen, así como nosotros que vamos a trabajar también. Y lo que queremos aprovechar el tiempo, quitamos lo que es la exhortación para la ofrenda. Eso es lo que quitamos, pero en realidad el mensaje casi es el mismo tiempo y la alabanza también. Entonces solamente quitamos el tiempo de la exhortación, de la ofrenda, para así aprovechar el tiempo y no quitar el tiempo a Dios de lo que es su palabra, la alabanza, que Él merece ser alabado, adorado, pero también necesitamos su palabra, ese refrigerio que necesitamos todos los días, el alimento que es su palabra, el mensaje que Él siempre nos trae. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Vamos a adorar a Dios con este canto y así nos vamos a despedir a nuestros hogares. Allí habla con Dios, y si tú no estás dando mucho fruto, es porque a lo mejor te estás alejando de Dios. A lo mejor estás en el árbol, pero a lo mejor estás como en la sombra donde no le da el resplandor del sol, y a lo mejor es por eso que no estás dando mucho fruto. Acércate a Cristo, acércate más, busca su rostro, busca su presencia, y yo te aseguro que vas a dar mucho fruto, porque Cristo nos va a alumbrar, nos va a dar calor, el Espíritu Santo, y automáticamente estaremos dando mucho fruto y glorificaremos al Padre con los frutos abundantes que Él espera de nosotros. Sí, Señor, aquí estamos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Adoremos a Dios con este canto. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré, en tu presencia, solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Sí, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia lo tenemos todo, Señor. Que permanezcamos en ti, Señor, siempre, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor.
Y gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el mensaje, Señor, de que tú nos hablaste, Señor. Y sabemos, Señor amado, que tú estás en nosotros y nosotros queremos estar siempre en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos en el camino, quita todo tropiezo. Guarda nuestros vehículos, Señor, y que lleguemos con bien cada uno a nuestros hogares, Señor, y da descanso, Señor, a cada uno, Padre, en este día, a nuestros hijos, Padre, que mañana van a ir a la escuela, Señor, que puedan despertar, Señor, fortalecidos, cada uno, Señor, para el día de mañana ir a nuestras labores, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes. Acuérdense, el sábado es de jóvenes, no falte. Aquí estaremos también. Hacia adelante y hasta el viernes.